Edmundo González Urrutia ha abandonado Venezuela para exiliarse en España. El candidato opositor, que sigue reivindicando su triunfo en las pasadas elecciones, llevaba varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmaba también esta noticia desde Omán en una escala en el viaje a China en el que acompaña a Pedro Sánchez. También ha dicho que el Gobierno ha puesto todos los medios diplomáticos para organizar esta salida. Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder. He podido hablar con él y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, me ha trasladado su agradecimiento hacia el Gobierno y hacia España y, por supuesto, le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, se encuentre rumbo a España y le he vuelto a reiterar el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también confirmaba la salida del líder de la mayor coalición opositora. Lo hacía a través de las redes sociales con este comunicado. Afirma que Edmundo González Urrutia, refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político. Rodríguez explica que los gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los contactos pertinentes y en apego a la legalidad internacional se le concedió al opositor el salvoconducto correspondiente, algo que el gobierno español niega. Dice que su ejecutivo lo hace en aras de la tranquilidad y paz política. Pues vamos a conocer más detalles sobre este asunto. En la sede del Ministerio de Exteriores continúa nuestra compañera Laura Pavía. Laura, cuéntanos. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia vuela rumbo a España. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien niega conversaciones y negociaciones con Maduro. Asegura que la salida de Edmundo González Urrutia ha sido por petición suya y que el gobierno español le concederá el asilo político. Además, recuerda y señala que no reconocerán la supuesta victoria de Maduro en las elecciones venezolanas hasta que no se entreguen todas las actas. Recordemos que hace ya 6 semanas que se celebraron estas elecciones. Desde Venezuela, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ha sido la encargada de hacer pública esta noticia y asegura que ha sido el gobierno de Maduro el que ha puesto los salvoconductos necesarios para que el opositor pueda salir del país. Esta salida del opositor venezolano se da tras unas conversaciones que han durado varias semanas y que, según fuentes diplomáticas, en ellas habría tenido un papel clave el expresidente Zapatero. Además, conocemos esta noticia un día después de que Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE, haya recordado que no dará la espalda a Edmundo González Urrutia, a quien calificó de héroe. El opositor venezolano, tras 3 citaciones de la Fiscalía a las que no se ha presentado, se enfrentaba ya al ingreso en prisión. Hasta ahora ha estado refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. Allí, por cierto, aumenta la tensión, ya que las autoridades venezolanas continúan cercando la embajada argentina. Es la información que conocemos a esta hora. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia abandona Venezuela, pone rumbo a España y el gobierno español asegura que tramitará y concederá el asilo político al opositor. Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
Edmundo González no es el único líder de la oposición que ha salido del país tras refugiarse en la Embajada de España. El caso más reciente ocurrió en 2020 con Leopoldo López. Ahora se encuentra exiliado en Madrid. Junto a él, otros opositores, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Juan Guaidó también se encuentra en el exilio en Estados Unidos después de una orden de captura y detención dictada por el gobierno de Maduro. Como él, la salida de Edmundo González se produce después de la orden de detención de Maduro por no presentarse ante el Tribunal Supremo de Venezuela. Ahora María Corina Machado se queda en el país liderando la oposición. La noticia de la salida de Edmundo González Urrutia se conocía en Venezuela a las 11 de la noche, hora local. Todavía no hay reacciones de la oposición. Esta es la crónica que nos manda desde Caracas Sabel Abello, de la agencia EFE. El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, viaja en estos momentos hacia Madrid después de pasar varios días refugiado en la Embajada de España en Caracas, según informó el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el opositor pesaba una orden de detención por no haberse presentado a 3 citaciones de la Fiscalía, que lo reclamaba por una investigación relacionada con la denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, en las que el antichavismo asegura que González Urrutia ganó a Maduro por un amplio margen. Ante lo que él consideraba una persecución política y judicial, optó por salir del país. Para ello, el gobierno le concedió un salvoconducto negociado entre autoridades españolas y venezolanas. Después de que se conociera la noticia en Venezuela, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que el opositor ya volaba hacia Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y reafirmó el compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Tras la salida de Edmundo González de Venezuela, la oposición a Maduro se queda en manos de María Corina Machado. La verdadera candidata, dicen en Caracas, fue elegida con más del 90% en las primarias de la oposición, pero al poco tiempo el gobierno de Maduro la inhabilitó. Y tampoco podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos 15 años. María Corina Machado ha sido la protagonista de las últimas marchas opositoras en el país. Llegaba de incógnito al camión para no ser reconocida. También hay una orden de arresto contra ella. Durante la campaña y en los últimos días, varios miembros de su equipo han sido detenidos. Sigue la presencia aquí de los... Y parte de su gente de confianza está asilada en la Embajada Argentina en la capital. Ahora la residencia está siendo el objetivo de un asedio por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno de Maduro expulsó al personal diplomático argentino y Brasil asumió la custodia. Ahora Venezuela ha revocado que Brasil pueda custodiar la embajada. Las elecciones en el país se celebraron el pasado 28 de julio. La oposición reclama la victoria. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Asegura que tiene más del 80% de las actas electorales y las han colgado en una página web. Una página investigada por la Fiscalía. El nuevo presidente. El Gobierno y el Consejo Nacional Electoral no han hecho públicas las actas, una condición que le piden decenas de países, incluida España. No reconocen la victoria de Nicolás Maduro. No lo harán, dicen, hasta que no se hagan públicas las actas de cada mesa electoral. La toma de posesión del presidente de Venezuela está prevista para el próximo 10 de enero. El margen de maniobra que pueda tener María Corina Machado es muy limitado. También la capacidad que tenga Edmundo González para coordinar un gobierno en el exilio. Caracas amanece hoy con una noticia que nadie esperaba.